Esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, Cuando te caiga la noche. Diga conmigo, cuando te caiga la noche. Dígale a la persona que tiene a su lado, cuando te caiga la noche. ¿Sabe? Hoy vivimos en una generación que se ha desarrollado con condiciones favorables, y lo pongo entre comillas, aún con la escasez y las limitaciones que tenemos como país tercermundista en vías de desarrollo. Creo que de alguna o de muchas formas hemos podido palpar la bondad y la misericordia de Dios, no solamente sobre nuestra nación, sino también sobre nuestra familia y qué decir sobre nuestra vida. En pocas palabras, creo que hemos sido testigos de la bondad y el amor de Dios reposando sobre nuestra vida. Y todo esto es muy bueno. Diga conmigo, disfrutar de las bendiciones de Dios. Es muy bueno. Ahora, si nosotros estamos disfrutando de las bendiciones de Dios, también es importante que consideremos que de pronto llega a surgir un problema. Y el problema es que cuando nuestra vida se desarrolla en un ambiente favorable o amigable, en muchas ocasiones perdemos de vista el hecho de que no todo en la vida es fácil. Y cuando enfrentamos dificultades, pareciera que de pronto el mundo entero se nos viene encima. Cuando la verdad, amados hermanos, es que como hijos de Dios deberíamos estar preparados para lo que venga. Como hijos de Dios tenemos la certeza, la seguridad de que si nosotros estamos caminando con el Señor, Él habrá de respaldarnos y respondernos ante aquello que presentamos delante de Él. Para que tengamos certeza sobre esto, le invito a que meditemos sobre dos pasajes en la Escritura. El primero de ellos es el capítulo 52 de Salmos, en su verso 8 y 9. Acompáñeme allá, Salmos, capítulo 52, y vamos a leer el verso 8 y 9. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios, por favor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, capítulo 52. Pero yo soy como un olivo verde que florece en la casa de Dios. Yo confío en el gran amor de Dios eternamente y para siempre. En todo tiempo te alabaré por tus obras. En ti pondré mi esperanza en presencia de tus fieles, porque tu nombre es bueno. ¿Qué está declarando la palabra del Señor? Que el propósito de Dios para nosotros es que alcancemos en nuestra vida la plenitud. Pero déjeme decirle que fuera de la presencia de Dios no hay plenitud ni satisfacción para nuestra vida. De ahí que consideremos estas palabras como el fundamento de nuestra vida y de todos aquellos que deseen ser plenos en Cristo Jesús. Vuelvo a leerlo, pero yo soy como un olivo verde que florece en la casa de Dios. Yo confío en el gran amor de Dios eternamente y para siempre. Y en todo tiempo, no importa si este es un momento de aflicción, un tiempo de escasez, un tiempo de dificultad, un tiempo de estrechez en tu vida, en todo tiempo te alabaré por tus obras. En ti pondré mi esperanza en presencia de tus fieles, porque tu nombre es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Ahora con convicción, Dios es bueno. Consideremos lo que la palabra de Dios dice en el Salmo 37, verso 25. Experimentar las bendiciones de Dios, amados hermanos, es bueno, sin lugar a dudas. Pero como hijos de Dios tenemos que tener una relación basada no solamente en lo que sentimos o percibimos, sino que tenemos que profundizar al punto en el cual, aún en medio de la tormenta, sigamos confiando en el Señor.
Esa es la esencia de la fe cristiana, que sin importar las condiciones que yo esté experimentando al presente, yo pueda mantenerme fiel en mis convicciones. Y dice la palabra del Señor, Salmo 37, verso 25: he sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Mire lo que la palabra de Dios dice: he sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto a un justo en la miseria, ni a sus hijos mendigar pan. Esto es bien interesante porque vamos a partir de un concepto muy importante y básico para poder trascender en nuestra vida, y el concepto es justicia. La palabra de Dios dice que no hay justo ni aun uno, puesto que todos hemos pecado delante de Dios. Entonces, de acuerdo al concepto escritural, ¿quién es este que puede disfrutar del favor de Dios y saber que Dios está de su parte? Si no hay justo ni aun uno, pues es importante que entendamos que la justicia de la cual nosotros podemos disfrutar es la justicia que recibimos a través de la fe en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la justicia de Dios, la justicia que procede de Dios y que nosotros recibimos a través de Cristo, se manifiesta en dos fases principalmente. La primera fase es la fase de la imputación, cuando yo creo y confieso a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Yo soy declarado justo delante de Dios por la fe. Pero la segunda fase tiene que ver con la rendición de mi voluntad a la voluntad de Dios. Yo menguo y Él crece. Entonces la justicia de Dios en mí se manifiesta en mi estilo de vida. Entonces la justicia que recibo de Dios no es simplemente para adornar mi vida espiritual, es para que yo la pueda poner en práctica. Cuando una persona ha creído en Jesucristo, ha confiado en Jesucristo y camina en rectitud delante de Dios, esa persona es justa a los ojos de Dios. Amén. Ahora, dice la palabra del Señor: he sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto a un justo en la miseria. En otras palabras, puedes estar atravesando por un momento de estrechez, por un momento de oscuridad, por un momento de dificultad, pero algo que debes de saber es que si tú estás caminando en justicia, Dios va a pelear tu batalla. Dios va a estar contigo en tus momentos de mayor fragilidad, en tus momentos de mayor soledad, en tus momentos de mayor tristeza. Dios estará contigo y entonces tú podrás cumplir tu propósito. Tú podrás experimentar plenitud y serás como ese olivo siempre verde que da fruto en la presencia del Señor. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Ahora, estoy seguro que todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido cómo nuestro barco navega con velas y tiene el viento a favor. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado alguna etapa de su vida en la cual dicen: este ha sido el mejor momento de mi vida. Yo creo que todos en algún momento han experimentado que las cosas en su vida van bien, y podría yo hacer referencia a cuando los ingresos financieros se dan, los negocios están funcionando, cuando emocionalmente tengo lo que necesito y lo que deseo, cuando familiarmente tengo estabilidad, cuando en lo personal tengo salud, e incluso cuando espiritualmente me siento mejor que nunca. Yo creo que todos hemos experimentado un momento así en nuestra vida. Y qué bendición es cuando sabemos que ese momento en nuestra vida es especial, pero más bendición es tener la capacidad de poderlo disfrutar. Porque miren, los buenos momentos a veces son tan breves que por estar distraídos no los disfrutamos, no los vivimos. Y necesitamos entender que en la vida las buenas experiencias son aquellas que nos permiten ser enriquecidos tanto en nuestra mente como en nuestro corazón para poder afrontar los momentos de dificultad. Las buenas experiencias, los buenos momentos. Yo creo que si hacemos memoria, amados hermanos, todos hemos disfrutado del amor de Dios por nosotros de formas distintas. Y algo que siempre he enfatizado es que en medio de todas circunstancias seamos agradecidos. La gratitud siempre nos va a abrir
puertas. No importa si en estos momentos estoy experimentando momentos buenos, regulares o malos, la gratitud siempre me va a permitir experimentar con el contentamiento. Y esto es algo muy importante por lo siguiente: muchas personas en la actualidad no pueden experimentar con el contentamiento debido a su falta de gratitud, ya que esta es la clave para disfrutar de lo que tenemos y no permanecer destruidos por lo que perdemos. Entienda esto porque es muy importante. Solo la actitud de gratitud me va a permitir experimentar con el contentamiento. Y si yo estoy experimentando con el contentamiento debido a que en mi corazón prevalece la gratitud por lo mucho o lo poco que tengo, entonces podré disfrutar de lo que tenga y no permaneceré destruido por lo que pierda. ¿Qué es lo que estoy tratando de comunicarte? Bueno, en la vida hay de pérdidas a pérdidas y de golpes a golpes. Y lo cierto es que hay momentos en los que las pérdidas que experimentamos no estaban dentro de nuestro universo detalladamente planeado. Y sin embargo, pasa. Los de repente llegan a nuestra vida y las cosas cambian de un momento a otro. Pasa que de pronto perdemos. De repente las cosas en nuestra vida no son y en nada se parecen a lo que un día creímos que con mucho esfuerzo, devoción y dedicación podríamos alcanzar. De pronto pareciera que nuestro olivo comienza a perder el verdor. Pareciera que nuestras hojas comienzan a secarse y caer. Y lo que de pronto está frente a nuestros ojos es un cuadro que, de no atender a lo que este día Dios nos va a hablar, podría convertirse en nuestra noche más oscura. Todas las pérdidas en nuestra vida tienen un impacto en nuestra mente y en nuestro corazón. Mire, escuche lo siguiente. Toda pérdida en nuestra vida tiene efectos en nuestra mente y corazón directamente proporcionales a las expectativas que teníamos mientras que poseíamos lo que perdimos. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirte? Que cuando tú tienes en posesión una relación, un ingreso, un negocio, estabilidad, salud, esto que posees te genera expectativas. Y cuando de pronto lo pierdes, el golpe que vendrá a tu mente y a tu corazón será directamente proporcional al tamaño de expectativas que tenías. Si tú eres una persona que ha planificado su vida y que tú ya estás pensando en qué vas a hacer cuando cumplas 80 años y de pronto te llega una noticia médica que te dicen que te restan 3 meses de vida, imagínate el tipo de golpe que esto puede representar para alguien que tiene una gran expectativa sobre algo que al presente posee, pero que de pronto, en un instante, de un momento a otro, lo perdemos. Y la realidad es que como seres humanos a ninguno de nosotros nos gusta perder. Sin embargo, debemos de saber que todo en esta vida puede cambiar con rapidez y que nosotros como hijos de Dios debemos aprender a sujetar nuestros impulsos, nuestras emociones, y necesitamos aprender a esperar en Dios. Dile a la persona que tienes a tu lado, tú necesitas aprender a esperar en Dios. Mire, como seres humanos podemos perder muchas cosas que son de gran estima y valor a nuestra vida. Por ejemplo, la salud, el trabajo, la estabilidad emocional, un ser querido, una relación sentimental, etc. Y sin embargo debemos saber, para cuando nos caiga la noche, que tenemos siempre de Dios un recurso que nos ayudará no solo a soportar nuestra pérdida o duelo. Hay pérdidas en la vida que de alguna manera puedes solventar, simplemente de alguna manera haciéndote a la idea de que era lo mejor para ti. Pero hay pérdidas que te van a marcar de tal manera que se convertirán en un duelo en tu corazón permanente. Así que nosotros necesitamos entender que en medio de nuestra oscuridad, en medio de nuestra noche, en medio de nuestra fragilidad, en medio de nuestra soledad, Dios siempre tendrá una visión renovada para nuestra vida.
y que quizá a causa del dolor o la tristeza no hemos imaginado un nuevo día para nuestra noche. Es importante, amados hermanos, que hoy consideremos que sin importar qué tan oscura pueda ser la noche que estemos atravesando o por atravesar, Dios siempre estará a nuestro lado y Él siempre tendrá para nosotros una visión renovada que nos permita no solamente enfrentar la dureza del proceso, sino también superarlo. ¿Por qué? Porque no estamos solos en el proceso. Dios está contigo. Dígalo con convicción. Dios no me ha dejado solo. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, no tengo miedo. ¿Quién puede asirse de estas palabras? ¿Quién puede realmente confiar en estas verdades? Solo aquel cuyo corazón da testimonio de justicia. Solo una persona que camina en rectitud delante de Dios puede tener esta certeza y saber que aún en medio del caos, Dios sigue estando en control. Acompáñenme a ver lo que la palabra de Dios nos enseña en segundo libro de Reyes, capítulo 20. Y vamos a ver la historia del rey Ezequías y cómo el rey Ezequías atraviesa por una tragedia. Las tragedias llegan a nuestra vida sin aviso, de repente, y tienen la capacidad de sacudir nuestro pensamiento, nuestra emoción, cambiar nuestra actitud, hacer pedazos nuestra vida. Por eso es bien importante que nosotros entendamos que necesitamos experimentar con el contentamiento. ¿Y cómo lo puedo lograr? Pues teniendo en mi corazón gratitud, ya que de esta forma yo podré no solamente disfrutar de lo que tengo, sino que aun cuando me toque perder y me sienta destruido de ese caos, de ese momento de dolor y tristeza, yo pueda levantarme. Es bien importante que usted lo tenga presente. Vea lo que la palabra de Dios nos enseña en segundo libro de Reyes, capítulo 20. Y dice la palabra del Señor de la siguiente forma: por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente. Días antes Ezequías gozaba de una muy buena salud, pero de pronto se enfermó gravemente. Lo que él consideraba suyo, de pronto una circunstancia se lo arrebató y él comienza a experimentar la inestabilidad que te da el perder algo que aprecias, algo que valoras, algo que amas. En este sentido, Ezequías está perdiendo su salud y esto comienza a traer inestabilidad a su vida. Ahora, fíjese bien lo que dice la palabra del Señor. La palabra de nuestro Dios dice que Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden porque vas a morir, no te recuperarás. Tremendo, porque quien le está hablando al rey Ezequías no es cualquiera, es el profeta Isaías, un hombre de Dios. Un hombre que tiene la revelación del corazón de Dios y que sabe que la voluntad de Dios para Ezequías es que sus días culminen a través de ese proceso que a él le ha estado generando dolor e inestabilidad. Entonces, la vida de Ezequías, que se encontraba en un punto de clímax, en un punto de bendición, en un punto de estabilidad, de pronto le es arrebatado aquello que él anhelaba, aquello que él amaba, aquello que él quería, y de pronto parece que su vida comienza a entrar en un ocaso, en una oscuridad tremenda. Imagínese cómo se sentiría él después de escuchar las palabras del profeta Isaías. Dice la palabra del Señor que Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor: recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente.
A veces como seres humanos hay situaciones que nos quebrantan, que nos duelen, que nos lastiman, que de alguna manera logran tocar nuestras emociones, pero es importante que entendamos que más allá de lo emocional siempre existirá aquello que en nosotros genere convicción. En este sentido, Ezequías llora por su pérdida, pero jamás se vuelve contra el Señor. Al contrario, Ezequías nos da la clave para poder prevalecer en medio de la oscuridad, en medio de la soledad, en medio del caos en nuestra mente y en nuestras emociones. Y es involucrar a Dios en nuestras noches. Cuando te cae la noche, cuando las situaciones llegan de forma abrupta en tu vida y comienzas a experimentar inestabilidad, lo mejor que puedes hacer, más allá que desahogarte emocionalmente, más allá que buscar una alternativa o una solución paralela, lo que debes hacer es involucrar a Dios en tu vida. Amén. Dice la palabra del Señor en el verso 2 que Ezequías volvió el rostro hacia la pared y comenzó a orar. Recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con justicia. Con justicia. ¿Comprende? Y dice la palabra del Señor que no había salido Isaías del patio central cuando le llegó la palabra del Señor y le dijo: regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de su antepasado David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas, voy a sanarte y en 3 días podrás subir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. Y a ti y a esta ciudad los libraré de caer en manos del rey de Asiria. Dios le está diciendo: por cuanto tú has derramado tu corazón delante de mí y he visto que has caminado en justicia, yo voy a pelear por ti. Cuando atravesamos por esos momentos de tristeza, de soledad, de angustia, de oscuridad, cuando parece ser que estamos solos y que todos nos han abandonado y que no hay nadie en nuestro derredor, es ahí donde el Señor te dice: si tú me involucras en tu noche, yo estaré contigo en el momento más oscuro que puedas experimentar. De ahí que el salmista pueda atreverse a decir: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cuál era la certeza de David de saber que Dios estaría con él en ese valle de sombra y de muerte? Su justicia. El que había confiado y depositado su vida en las manos de Dios y que vivía como Ezequías delante del Señor con lealtad, con un corazón íntegro y haciendo lo que a Dios le agrada. Esa justicia es la que siempre te dará la victoria en toda circunstancia. No importa qué tan difícil parezca la situación que estás viviendo, cuán perdido pudiera parecer aquello que de pronto te ha sido quitado, pero si tú caminas en rectitud y tú expones tu corazón delante de Dios, una cosa: Dios va a pelear tu batalla. Amén. Así que consideremos lo que dice primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Vaya conmigo allá, primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Primero a los Tesalonicenses 5, 18, dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: den gracias a Dios en toda situación, porque esa es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Cuando no entendemos la mente de Cristo, cuando no hemos experimentado la revelación del Espíritu, puede ser que le demos a los pasajes bíblicos interpretaciones muy ajenas a las que en realidad estaban en el corazón de Dios cuando inspiró a sus santos hombres. En este sentido, cuando la palabra de Dios nos dice que demos gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús, lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que en toda situación debemos demostrar gratitud, sabiendo que Dios sigue estando en control y que en medio de toda situación Él tiene un propósito para nosotros. Esa debería ser la interpretación correcta del texto.
¿Por qué? Porque muchos de nosotros estamos experimentando noches en nuestra vida a causa de nuestra terquedad, a causa de nuestra dureza en el corazón, a causa de nuestro orgullo, a causa de nuestra fragilidad, a causa de muchas cosas que nosotros mismos nos hemos provocado. Y yo no puedo decir que esta situación en la que me encuentro, a causa de ser un mal administrador, a causa de tener una carencia en cuanto a mi dominio propio, que es la voluntad de Dios para mí en Cristo Jesús, ¿comprende? No puedo interpretarlo de esa manera porque entonces estaría violentando el texto. Lo que necesito yo entender es que aun cuando las circunstancias de la vida me coloquen en situaciones que me lastimen y me hieran a causa de la dureza de mi corazón, de mi incapacidad para poder reconocer, o de mi falta de madurez, o de lo que usted quiera, Dios sigue estando en control y Él está de alguna manera orquestando una estrategia a favor mío para que en medio de ese proceso en el cual yo me metí, Él sea glorificado. Entonces yo necesito tener esa actitud de gratitud, porque solamente de esa forma podré ver el propósito de Dios en medio de las circunstancias que yo mismo me he provocado. ¿Comprende? Es muy importante que nosotros entendamos esto. Ezequías está atravesando por un momento de dificultad, de inestabilidad. La oscuridad comienza a llegar a su vida. Y no sabemos cuál fue la causa de esa enfermedad. Posiblemente él se la provocó, posiblemente no. Pero lo que la Escritura me enfatiza es que sin importar si eres responsable o no de la oscuridad por la cual hoy estás atravesando, Dios está a tu lado. Y está dispuesto a generar una estrategia para que tú puedas conocer su propósito en medio de la dificultad que estás viviendo. ¿Por qué? Porque Él es fiel, porque Él es bueno, porque Él quiere que cumplas tu propósito y alcances tu destino. ¿Se acuerda? Pero yo soy como ese olivo siempre verde que da fruto en la presencia del Señor. Y a veces nos vemos y las circunstancias nos dicen, pues tú de olivo tendrás las ramas porque ya ni hojas tienes. Y es válido, a veces atravesamos por momentos de dificultad, por momentos duros en la vida. Pero debemos de saber que aún en medio de nuestras dificultades, carencias y luchas, Dios tiene un plan para que en ello su propósito se cumpla en nuestra vida. Pero necesitamos permanecer en justicia. Usted necesita permanecer en justicia si lo que quiere es que Dios libre sus batallas. ¿Comprende? La clave para soportar y superar la noche en tu vida radica en aprender a expresarle a Dios lo que sientes, incluso lo que te avergüenza. Y nunca perder la oportunidad de insistirle en que se quede a tu lado cuando todo parece que no tiene más sentido para ti. No solamente Dios quiere que soportemos los malos momentos en nuestra vida, Dios quiere que también aprendamos a superar las noches en nuestra vida. Por eso necesitamos aprender a derramar el corazón delante de Dios, es decir, a expresarle a Él lo que sentimos, incluso aquello que nos avergüenza. Muchos cristianos han de alguna manera trazado su relación con Dios basada en oración, en declaraciones que pocas veces le revelan a Dios su sentir. Es decir, hablan con Dios de todo y de todos, pero pocas veces se atreven a realmente exponerle el corazón al Señor. Y necesitamos, amados hermanos, entender que solamente en una relación donde hay esa clase de apertura para poder expresar y abrir el corazón es que hay trascendencia. Si no, no hay intimidad. Y si no hay intimidad, no hay futuro. Entonces necesitamos atrevernos a desarrollar nuestra vida de intimidad con Dios en un nivel más
intencional, donde yo pueda expresarle a Dios lo que siento, incluso aquello que me avergüenza. ¿Por qué? Si Él ya lo sabe, por confianza. Tan simple como eso. Él en su omnisciencia conoce tu corazón, ¿cierto? Pero Él quiere que tú, debido a ese grado de confianza, ese grado de intimidad que le tienes, te atrevas a acercarte a Él y expresarle lo que sientes, incluso aquello que pudiera avergonzarte, sin perder la oportunidad de insistirle en que se quede a tu lado cuando todo parece que no tiene más sentido para ti. Para entender mejor esto que estoy tratando de comunicarte, vamos a meditar en lo que la Escritura dice allí en Lucas capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Cuando lo tenga, glorifique al Señor. Y vamos a darle lectura a partir del verso 13. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: aquel mismo día. ¿Qué día? ¿A qué se refiere? Porque la Escritura parte del hecho de que yo entiendo de qué está hablando. Entonces la Escritura comienza como introduciéndome a esta nueva historia, partiendo del hecho de que yo entiendo. Dile al que tienes a tu lado: yo espero que tú entiendas. Porque si entiendes, entonces comprenderás. Ok. Entonces, ¿cuál día? El día de la resurrección. Porque si ustedes comienzan a leer el capítulo 24 de Lucas, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. El Señor ha resucitado, y ese mismo día, para unos, a causa de que sus sentidos están embotados con su realidad, están perdiéndose la posibilidad de disfrutar de la verdad. Tu realidad es temporal, pero la verdad de Dios es eterna. Mientras más te entretienes con tu temporalidad, pierdes de vista lo eterno. Entonces dice la palabra de Dios: aquel mismo día. ¿Qué día? El día que Jesús resucitó. Dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. ¿Qué había acontecido? Bueno, nada más y nada menos que todo lo que ellos habían esperado, planeado y soñado, simplemente de un día para otro lo perdieron. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento de su vida se han involucrado en algún proyecto con tanta expectativa, con tantas ganas, con tantos sueños, y que de repente dicho proyecto les haya sido arrebatado de las manos y que sintieron. Bueno, algo así parecido es lo que estos hombres están experimentando, porque han invertido 3 años de su vida en caminar con Jesús. Han estado con Él en cada campaña, en cada momento, tanto devocional como de charla común, alegrías, risas, llantos. Han caminado con Jesús. Y ellos tenían sueños guardados en el corazón, anhelos. Y dice la palabra de Dios en el verso 14 que iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Lea conmigo: pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Ellos están en el peor momento de su vida. Comenzaron por la negación. No es posible. No es posible que estén matando a Jesús, que mis sueños, que me sea arrebatado lo que yo quiero. Y la negación, y después de la negación ya comenzaron ellos pues como que a enojarse, y ahora estaban en esta fase de frustración, de molestia, de tristeza. Y dice la palabra de Dios que Jesús comenzó a caminar junto a ellos. Y ellos están tan clavados en su temporalidad, en lo que sienten, que no pueden ver a Jesús a su lado. O sea, lo ven pero no lo reconocen.
¿Cuántas veces nosotros estamos atravesando por ese valle de sombra y de muerte y no hemos reconocido a Jesús andar a nuestro lado? Y me encanta cuando Jesús se acerca a ellos y comienza a escucharlos, y de pronto Jesús les dice: ¿de qué es lo que hablan? Y uno de ellos le responde, miren, vamos a leerlo. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Entonces ellos se detuvieron, lea conmigo, cabizbajos. ¿Cómo está su motivación en este momento de la vida? Vamos a hacer este momento con un paralelo. Cuando entre ellos discutían quién de ellos era el mejor. Cuando ellos discutían quién de ellos era el mejor, la expectativa de todos ellos era muy alta. Pero ahora su motivación está por los suelos. Jesús los confronta con una simple pregunta y les dice: ¿de qué hablan? Y de pronto, todo lo que habían vivido, todo lo que habían experimentado, comienza a bombardear sus mentes. Y eso genera una emoción que los entristece. Y entonces dice la Escritura que se detuvieron y cabizbajos uno de ellos le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? A veces llegamos delante de Dios y le decimos: ¿qué onda, Dios? Pues ya sabes cómo me siento. Y esperamos como que Dios dijera: muy bien, lo voy a arreglar. No, Él te vuelve a preguntar: ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, cuéntame. Desahógate. Exprésame lo que sientes. Y entonces ellos comienzan diciendo: lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Llegan al punto en el cual no solamente le expresan al Señor lo que sienten, sino también aquello que les avergüenza. Porque de alguna manera ellos están aceptando que aquello por lo cual estaban con Jesús tenía que ver con algo que ellos esperaban obtener de Él. ¿Se acuerdan de aquella madre que llegó ante Jesús y le dijo: cuando tengas tu reino, que uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda? ¿Y todos los demás se indignaron? Pues no se indignaron por la propuesta de la madre, se indignaron porque ella se les adelantó. Porque todos estaban peleando sobre quién de ellos ocuparía el lugar más importante en el reino de Jesús. No habían entendido que el reino de Jesucristo era un reino espiritual que traería redención al pueblo de Israel y a todos aquellos que en Cristo pusieran su confianza. ¿Comprende esto? Ok, dice entonces el verso 22. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús comenzó a hablarles y a decirles: qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Jesús comienza a abrirles su corazón.
Pero ellos están tan embotados con su circunstancia que no son capaces de reaccionar. Diga conmigo, reaccionar ante las señales que Jesús les da. Algunas veces estamos tan embotados con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento, que no somos capaces de reaccionar ante las señales que el cielo nos está brindando. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en aquello que hemos perdido. Ahora, consideren lo siguiente. Jesús les está revelando las Escrituras. Él está hablándoles sobre todo aquello que habría de enfrentar el Cristo, todo lo que habría de padecer. Y ellos no tienen la capacidad de reaccionar. Entienda esto. No es que no estén sintiendo, es que no pueden reaccionar. ¿Por qué digo esto? Más adelante se los voy a aclarar. Dice la palabra del Señor que al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Va a haber ocasiones en nuestros desiertos, en nuestras noches, en nuestros momentos de oscuridad, en los cuales después de haberle expresado al Señor lo que sentimos, e incluso aquello que pudiera avergonzarnos, aquello que en nuestro corazón nos lastima, nos hiere, sentimientos, ideas, pensamientos, emociones incorrectas, que de pronto las exponemos delante de Dios y pareciera que ahí se quedaron, que no hubo un cambio. Pareciera que de pronto Jesús simplemente vio tu expresión, vio tu oración y dijo, bueno, pues está bien, allá tú, ojalá algún día lo resuelvas. ¿Sabes qué? Esto no sucede con Dios. Jesús hizo como que iba más lejos porque Él quería despertar en ellos una iniciativa. Él quería que fueran intencionales con Él. Y entonces dice la palabra del Señor que ellos le dijeron e insistieron, quédate con nosotros porque está atardeciendo, ya es casi noche. La clave para que tú puedas superar la oscuridad que de repente llega a tu vida radica en que tú tengas la capacidad de exponer tu corazón delante de Dios y no perder la oportunidad de insistirle en que Él se quede a tu lado cuando parece que todo en tu vida no tiene más sentido para ti. La clave está en involucrarlo. ¿Qué hizo Ezequías? Ezequías involucró a Dios en la oscuridad de su momento. Y estos hombres que están desanimados, que se sienten tristes, que se sienten cansados, agobiados e incluso avergonzados, quieren involucrar a ese hombre en su noche. Y dice la palabra del Señor que ante esa intencionalidad Jesús entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció. Aquí hay algo bien interesante y quiero mostrárselo de una manera un poco más clara. Y tenemos un pan. Quédate, tú vas a ser el discípulo. Y tengo a los discípulos de Emaús. Ellos están desanimados, están pasando por un mal momento y de pronto le dicen al Señor, quédate. Entran y dice la Escritura que algo sucede. Y es que ellos han caminado ya con Jesús por mucho tiempo. Han escuchado las Escrituras, pero no han entendido realmente el sentir de Dios para ellos. Pareciera que de pronto su temporalidad se convirtió en su sentencia. Y todo aquello que durante mucho tiempo habían creído, habían abrazado, de pronto les fue quitado. Y eso produjo oscuridad en su corazón. Sin embargo, como Ezequías, ellos invitaron a Jesús a permanecer con ellos en su momento más oscuro. Y dice la palabra del Señor que Jesús consintió en estar con ellos. Y algo bien interesante es que dice la Escritura que fue hasta que Jesús se sentó a la mesa con ellos y partió el pan delante de ellos que sus ojos fueron abiertos. Es como si de pronto este discípulo camino a Emaús ha perdido la visión, ha perdido el propósito y Jesús está delante de ellos y lo que hace es esto: parte el pan,
¿Se acuerdan ustedes que la noche en que Jesús fue traicionado, tomó pan y después de partirlo dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego? Pareciera que de pronto Jesús les está diciendo a los discípulos: todo lo que has atravesado, todo lo que has vivido, ha tenido un proceso y un porqué. Aquí hay algo bien interesante. Es cuando Él parte el pan que sus ojos se abren. ¿Por qué? Ellos no ayunaron después de que crucificaron a Jesús y lo sepultaron. Ellos seguían sentándose a la mesa y partiendo el pan. ¿Qué es lo que hacía diferente ese momento? ¿Por qué pudieron reconocer a Jesús en ese momento? Porque nadie parte el pan como Él. La forma en la cual Él lo hace, la forma en la cual Él te toca, la forma en la cual Él puede hacerlo es única. Y en ese momento no importaban ya sus circunstancias, no importaban ya sus momentos, no importaban ya ninguna cosa en su vida. Lo único que importaba es que delante de sus ojos tenían el propósito y la promesa de Dios. ¿Comprende? Gracias. Entonces, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando Él parte el pan delante de tus ojos y abre tus ojos, lo que tú ves dista mucho de lo que habías concebido en tu mente. Lo que tú ves es muy diferente a aquello para lo cual ya estabas preparando tu vida. Porque ¿para qué estaban preparando su vida ellos? Para vivir sin Jesús. Y sin embargo, cuando Él parte el pan y sus ojos son abiertos, ¿qué es lo que ven? Ven la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Y eso hace que la expectativa en ellos vuelva a surgir. Note, ya no están más tristes. De hecho, Jesús no se queda con ellos a comer. En el momento en el cual sus ojos son abiertos, un chispazo de vida viene a su corazón y dicen: hay una posibilidad de que todo lo que yo invertí en Él rinda fruto. Y su expectativa cambia. ¿Por qué? Porque Él partió el pan frente a sus ojos. En tu noche, si tú involucras a Jesús, Él partirá el pan y tus ojos se abrirán a la verdad y dejarás de estar concibiendo la temporalidad. Porque la temporalidad está sujeta a diferentes condiciones en la vida, pero la verdad no, está por encima de toda condición y de toda situación que pudieras enfrentar. Entonces estos hombres, dice la palabra, que a estos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció. Y entonces ya una vez que tienen sus ojos abiertos, comienzan a decir: oye, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? ¿Se dan cuenta? Nuestros ojos puestos en la temporalidad nos limitan en cuanto al conocimiento de la verdad. Y aun cuando la verdad pueda darme indicios de qué es lo que Dios quiere para mí, yo no tengo la capacidad de reaccionar porque mi mente y mis emociones se encuentran distraídas en otras cosas. Tú necesitas volver a creer, volver a confiar, volver a esperar y saber que Dios siempre está en control. Si en nuestras noches no involucramos a Cristo, ¿qué puede pasar? Fue una noche, la noche en la cual Jesús fue traicionado. Una noche sin Jesús fue suficiente para que Judas lo cambiara por unas monedas de plata.
Esa noche en la cual Jesús fue traicionado, después de que Jesús le dijo a los discípulos: uno de ustedes me va a traicionar, Pedro se levantó y le dijo: Señor, si es preciso, yo daré la vida por ti. Y Jesús le responde: te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Jesús es traicionado por Judas en una noche donde él está ausente. Jesús es negado por Pedro una noche en la cual la autosuficiencia de Pedro considera que es suficiente. ¿Qué es lo que debo de hacer en mis noches? Tengo que involucrar a Jesús. ¿Y qué es lo que va a suceder? Vean lo que pasa. ¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Sí, ardía, había señales, pero no tenía la capacidad de responder, de reaccionar. Pero ahora que Jesús ha desaparecido, vean qué sucedió con ellos. Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Entonces dijeron: es cierto, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Él está aderezando delante de ti una mesa en presencia de tus angustiadores. Y ha puesto una mesa delante de ti en tu momento de mayor oscuridad y mayor fragilidad, para partir el pan delante de tus ojos y que tus ojos sean testigos de que nunca te dejó solo. Que aun cuando caminabas pensando que tu esperanza hace 3 días que estaba sepultada, el que le da vida a tu esperanza caminaba junto a ti. Él hacía con su palabra arder tu corazón, pero no tenías la capacidad de asirte de la verdad porque tus sentidos estaban embotados con la temporalidad. Pero cuando tus ojos son abiertos, lo primero que ves es su rostro lleno de gracia, lleno de amor, sonriéndote y diciéndote: tu proceso ha valido la pena. Tu proceso no me ha sido desconocido. Yo prometí estar contigo y estaré contigo para siempre. Entienda esta verdad. Nuestra confianza debe siempre radicar en que aunque no veamos la respuesta que esperamos, Dios sigue obrando en nuestro favor, porque, lea conmigo, Él jamás olvidaría algo que te prometió y en lo cual te ha hecho esperar. Dice el salmista de la siguiente forma: acuérdate, oh Dios, de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Este es mi consuelo en el día de la angustia, porque tu dicho me ha vivificado. Acuérdate, Señor, acuérdate, Señor. Y eso es algo que usted debe de saber. Su confianza no radica en lo que con sus sentidos puede percibir. Su confianza debe de radicar en saber que aun cuando no vea la respuesta que espera, Dios está obrando en su favor, porque si Él le dio una promesa, Él no se olvidará de ella. Él no habrá de olvidarse aquello en lo cual le ha hecho esperar. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él habló a su corazón, lo cumplirá. A Ezequías le dio 15 años más de vida.
Ya me imagino al profeta Isaías. Dios le dice: ve a la casa o al palacio de Ezequías, está gravemente enfermo, y dile que se va a morir. Entonces Isaías pues se prepara, se pone sus mantos que lo distinguían entre la población como profeta, entra, llega al palacio, entra al aposento del rey. El rey está postrado en su cama y le dice el Señor que hagas tu testamento porque te vas a morir. Él se voltea hacia la pared, es lo que nos dice la escritura, y comienza a llorar sin comprometer sus convicciones. Y le dice a Dios: mira, que he caminado en justicia. Y entonces se cumple el salmo cuando dice: me sacó a amplio espacio porque se agradó de mí, me pagó conforme a mi justicia. Y Dios le dice a Isaías, ya que va saliendo y todavía no termina de atravesar el patio, y le dice: hey, dime, regrésate y dile a Ezequías que he visto sus lágrimas, he visto su corazón derramado, pero sobre todo he visto que ha caminado en justicia, y dile que le doy 15 años más de vida. Estos caminos de Emaús iban todos deprimidos, todos tristes. Todo lo que habían invertido, todo lo que habían dado, todo lo que habían sacrificado, todo lo que habían dejado, todo lo que habían arriesgado, no había servido hasta ese momento, a su parecer, de nada. Pero cuando Jesús parte el pan frente a sus ojos, todo tiene sentido. Y entonces su actitud cambia. Él quiere estar en tus noches más oscuras. Dios quiere estar en tus noches más terribles. Cuando te sientes solo, desesperado, Él quiere estar ahí. Y Él nos dice en su palabra, en Deuteronomio capítulo 31 verso 6, en la traducción Palabra de Dios para Todos, lo siguiente: sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni se aterroricen, porque el Señor su Dios irá con ustedes. Él no los abandonará ni los olvidará. Él no te abandonará y no te olvidará. Pero necesitas estar en justicia, porque solo entonces serás como un olivo verde que da fruto en la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Dele al Señor un aplauso.